Buenas tardes con todos. Bueno, para la práctica del laboratorio de hoy, en la materia de controladores lógicos programables e interfaces de comunicación, tenemos una red Modbus TCP en la cual vamos a realizar las funciones MB-Client y MB-Server, para lo cual disponemos de la siguiente red, la cual va a ser una red simulada y una red física implementada de toma de datos de cliente-servidor. Bueno, para la toma de datos de cliente-servidor primero tenemos la parte simulada, la parte de la izquierda, y la parte de obtención de datos física, la parte de la derecha. En la primera instancia de la parte simulada tenemos tres PLCs S751511-1PN, en los cuales tenemos como servidor a un PLC con IP55, a un cliente 1 con IP56 y un cliente 2 con IP57. El cliente 1 va a tener el proceso de llenado y vaciado de un tanque, en el cual va a ser con la aplicación WinCC RT Advance. El cliente 2 tendrá el control PID en Factory IO, y el servidor, el PLC con IP55, será y cumplirá la función de recibir todos los datos que le envíen el cliente 1 y el cliente 2. Por otro lado, en la parte de la implementación física tenemos dos PLCs, en este caso C7200, 1212, ACDC Relay. En este caso tenemos al servidor con IP1 y el cliente con IP15. El cliente también va a estar controlado con una pantalla InTouch. Bueno, para el proceso del cliente 1 tenemos un control PID de una planta física, el mismo que se mostrará los resultados obtenidos en video a continuación. Bueno, prosiguiendo con la programación de tanto de la parte 1 como de la parte 2 de simulada y física. Nos dirigimos al TIA portal. En el TIA portal tenemos los tres PLCs S7500, en los cuales, como podemos observar, tenemos las diferentes IP, el 55, 56 y 57. El servidor va a ser el IP55 y el cliente 1 y el cliente 2. Y tenemos también el PC System para el WinCC RT Advance. También cabe recalcar que como vamos a estar simulando, vamos a utilizar el S7 Advance, el PLC Sim Advance, en los cuales también disponemos del cliente 1, cliente 2 y el servidor, los tres PLCs, los cuales estaremos simulándolos con sus respectivos IP. Como podemos observar, el servidor va a ser el 55, el IP debe coincidir tanto con el TIA portal como el S7 PLC Sim Advance, el cliente 2 va a ser con el IP56, 56, y el segundo cliente será con el IP57, con 57. Pues bien, pasando de lado de eso, vamos a ver la programación para cliente-servidor de cada uno de estos. En este caso, tenemos del cliente 1, que va a ser el proceso de llenado y vaciado del tanque. Vamos a la parte del main, del primer cliente, en el cual ponemos lo siguiente. Tenemos la función mbclient, que en este caso es de conexiones. mbclient tiene la siguiente función: transportar un bloque de datos hacia otro PLC con la finalidad de observar, escribir o monitorear los datos que se crean en bloques de datos. En este caso tenemos los diferentes bloques de datos, que sería data client, y el connect client es para la conexión directa entre PLCs. Bueno, en este caso tenemos el mbmod, que el mbmod es para escritura. Si yo pusiera 0 sería para lectura. El MBData ADR empieza en 40.001 porque en sí estamos monitoreando un PLC. Entonces no es necesario un código que me especifique, como en este caso de los diferentes variadores de velocidad o de temperatura. MBData length es para ver cuántos datos quiero leer. Eso se va a mostrar aquí en la parte de con el data client, que en este caso yo quiero leer, me dice que yo quiero leer 3 datos. Como puedo observar yo en el data client, yo tengo 2 enteros y el resto de booleanos. En este caso me va a contar como 1 el cliente nivel tanque 1, el primer entero, el segundo entero como 2, y para el siguiente de los booleanos como 1, o como 1 solo. Entonces por eso yo en el data length simplemente le envío como 3, que quiero leer 3. Y en este caso que quiero, en la parte de mbdata ptr, es el direccionamiento de hacia dónde quiero leer, o qué es lo que quiero leer. En este caso yo quiero leer del db3, que es el data client 1, el db3. Y bueno, aquí simplemente se especifica qué cantidad quiero leer. En este caso 3 enteros, por así decirlo. Entonces como podemos tener el data connect. Por otro lado, el connect, tengo un connect client, cliente 1, el cual se muestra a continuación. La finalidad de este connect client es yo dirigirle a una IP directa a la cual voy a enviar. Recordemos que el IP de mi servidor es una IP55 del servidor. Entonces, como podemos observar, aquí lo estoy direccionando hacia dónde quiero enviar los datos: 192.168.0.55. Y bueno, aquí para la parte de la interfaz simplemente es direccionamientos por separado para la ID. Entonces, este connect client es para realizar la conexión entre ambos PLCs y enviar dicho bloque de datos para que mi otro PLC lo reciba. En este caso, para la función de mover los datos a data client, tengo 2 enteros y el resto booleanos, que simplemente necesito saber que si están encendidos o están apagados. En este caso, como el nivel de tanque 1 y el nivel de tanque 2 son enteros, yo estoy moviendo mediante la opción mover del nivel de tanque 1 a data client, client 1 nivel tanque 1, que es este bloque de datos. Le estoy moviendo directamente al bloque de datos, el dato que le estoy generando dentro del proceso. De igual manera en el nivel del tanque 2, y bueno, para este caso de saber si es encendido o apagado, simplemente mando con como una señal hacia un relé, por así decirlo, que me va a indicar que si ya está encendido, que si ya está apagado, con señal de verdadero o falso. Bueno, el proceso que va a controlar la planta directamente es el siguiente. Este llenado y vaciado del tanque va a controlarme el proceso de acá, de llenado y vaciado, que viene a ser directamente el WinCC Advance. Bueno, el proceso que se va a controlar directamente es el llenado y vaciado de un tanque, en el cual tenemos el nivel de tanque 1 y el nivel de tanque 2, en los cuales se van a enviar y recibir la información en lo que previamente se mostró el data client y la parte de mover los datos para llegar al data server. Eso con respecto al primer cliente. Con respecto al segundo cliente, tenemos exactamente, es lo mismo para enviar los datos, netamente que va a ser en otro proceso. El otro proceso que tenemos en este caso del segundo cliente va a ser el control PID en Factorio, el cual va a controlar el llenado y vaciado del tanque con control PID.
Bueno, la conexión para, en este caso de este programa, simplemente lo vamos a realizar con un 1500. Al nosotros realizar la programación mediante el Advance, nosotros tenemos la ventaja de que netamente necesitamos configurarle a un puerto de entrada de un S7 1500 y netamente direccionar el IP que tenemos, en este caso de la Siemens PLC Virtual Ethernet Adapter, en este caso que tenemos como 57, que sería del cliente número 2, el cual está de igual manera direccionado en el TIA portal. Y netamente simplemente tenemos entradas y salidas para que realizar la conexión y el control directo del Factory IO, que sería del control PID. Eso con respecto a esta parte. En cuanto a la programación en tiempo portal, es exactamente, tenemos, bueno, esta simplemente es para control PID. Y de igual manera disponemos de un Connect Client y un Data Client. En el main de igual manera disponemos de un MB Client, el cual va a enviar la información hacia el PLC servidor, que es con IP55. Como podemos observar, tenemos aquí de igual manera un MB Client. En este caso quiero que me lea 6 datos, de lo cual ya se va a mostrar igualmente en el funcionamiento. En este caso son 6 datos porque quiero que me lean más datos de los que estoy leyendo en el llenado y vaciado del cliente 1. Ahora, con respecto al servidor, para que reciba los datos. En el caso del servidor, nosotros tenemos un MB Server. Tenemos un MB Server para el cliente 1 y un MB Server para el cliente 2. En este caso, tenemos que en la parte de MB Holding Register vamos a direccionarle hacia dónde quiero leer. En este caso, como yo quiero leer del cliente 1, nosotros tenemos un bloque de datos creado del cliente 1, Data Server 1, el cual está con DB2. Entonces yo le estoy direccionando db2.dbx.0.0 int3. ¿Cuántos datos quiero leer realmente del Data Server 1? Como podemos observar, en este caso abro el Data Server 1. Y como podemos hacer de igual manera, como se había mencionado, tengo los dos enteros, que es de lleno y vacío de cada uno de los tanques, y las diferentes señales de las bombas y de las alertas. Entonces, tengo 3 datos que quiero leer, entonces le pongo en el holding register que quiero leer 3 datos. Ahora, con respecto al server connect del cliente 1 para el servidor 1, tenemos un connect server 1 y un connect server 2. El connect server 1 es para directamente solo para el cliente 1. Como podemos observar, la configuración netamente va a ser de dónde estoy recibiendo los datos. En este caso 192.168.0.56. Recordemos que el IP56 es del cliente 1 y recordemos también que en este caso si hacemos la comparación entre el connect client del 1 y el data server del otro, vamos a tener lo siguiente. ¿Qué tenemos acá? En este caso yo estoy enviando la información hacia el 55 de Connect Client, es decir, hacia el servidor. Y en este caso, en el servidor, la programación del PLC del servidor, estoy recibiendo del 56, del cliente, IP56. Entonces, esa sería la función principal del MB Server y MB Client, mediante bloque de datos. Y eso sería todo en cuanto al proceso de simulado. Por otro lado, para el proceso físico, en este caso es exactamente lo mismo. Netamente, la diferencia es que no utilizaremos el Advanced, sino ya netamente los PLCs físicos y los subiremos y monitorearemos de igual manera. En este caso, el servidor va a ser el IP1 y el cliente va a ser con IP15, en los cuales van a recibir de igual manera datos con bloque de datos, con MB Server y MB Client, también con su Data Connect y su Server Connect en cada uno de los casos. Y bueno, el funcionamiento se lo explica a continuación. Bueno, para el funcionamiento de la parte simulada y parte física se muestra a continuación cómo se obtuvo los datos de tanto del un proceso como del otro proceso. ¿Cómo se muestra a continuación? Bueno, la primera parte de ya simulada los datos tenemos el data clean y el data set en el cual ya podemos observar la pasada de datos tanto de un bloque de datos como del otro bloque de datos. Como podemos observar, en la parte izquierda tenemos tanto del primer cliente como del segundo cliente y de la parte del servidor, el data server 2, como se acaba de mostrar a continuación. Y bueno, en este caso es del cliente 2, tenemos el control PID, en el cual se muestra ahí, seteamos un set point, empieza a realizar el control PID como se puede observar. Y podemos observar cómo tanto del data clean al data server se están pasando los datos. Tanto del primero tanto del set point como la apertura de la válvula de llenado y válvula de vaciado. Y como en este caso ya observamos que está llegando a su set point y de igual manera se están obteniendo los datos de un bloque hacia otro, en este caso hacia el data server, que en nuestro caso sería con IP55, del IP57 hacia el 55. Y podemos observar cómo va llegando próximamente al set point, que es 217, en este caso ya está en 214, y bueno, aquí vamos a observar un leve cambio de set point, en este caso de bajada, y de igual manera, en este caso tenemos el CB un error negativo debido a que yo estoy bajando hacia el set point, ya no estoy teniendo un valor de hacia arriba, porque en este caso ya está en bajada el PID. Y bueno, eso en cuanto al primer cliente, al segundo cliente. En caso del segundo cliente, de igual manera tenemos el bloque de datos del segundo cliente, del primer cliente, y también tenemos un data server de igual manera del cliente uno, que en este caso va a estar en el programado en el servidor, como podemos observar a continuación. En este caso tenemos la programación de igual manera directa de cada uno de ellos y vamos al PC Simatic WinCC Advance. Bueno, vemos que en este caso, tanto el nivel del tanque 1 como el nivel del tanque 2 se encuentra en 21, tanto en el data clean como en el data server.
Y bueno, procedemos a realizar el llenado del primer tanque y podemos observar cómo se están pasando los datos. En este caso que tengo la bomba de llenado uno que vendría a ser en mi offset 4.0 y tenemos encendido, como en este caso ya llegó a llenado, procedemos a vaciarlo y podemos observar cómo se están pasando los datos de un PLC hacia otro PLC mediante MB Client y MB Server, como se puede observar. En este caso reseteo el tanque, se ve que los datos en el bloque de datos se puso en cero y de igual manera le procedo a llenar nuevamente la bomba y bueno, en este caso mis booleanos se muestran como verdaderos o falsos en este caso de si son bombas de vaciado o bomba de llenado o simplemente las alertas. Como en este caso para la toma de datos de la planta física tenemos a dos PLCs, el cual va a ser servidor y uno cliente. En este caso el cliente es el control PID de una planta física. Bueno, como podemos observar, en este caso vamos al Data Connect o al Data Client en el bloque de datos, en los cuales podemos observar todos los valores de salida de la planta, que en este caso sería el voltaje, el set point y entre otros valores que tenemos. Y en este caso también tenemos el Data Server, que serían los datos que está recibiendo el PLC de servidor, como se puede observar. Y bueno, aquí tenemos la programación tanto del control de nivel y diferentes del control PID, el MB Clean, en cual está enviando los datos al MB Server y el control PID que podemos observar que se está monitoreando y controlando en la planta física, como se puede observar.